Así preparo una ensalada de zanahoria cremosa, dulce y deliciosa en pocos minutos. Vea pues, esto queda tan bueno que uno empieza pensando que es acompañamiento y termina comiéndosela sola. Ponga cuidado porque esta receta es sencilla, pero el sabor otro nivel, ¿cierto? Arranco con una zanahoria, la lavo muy bien, le retiro la piel y empiezo a rallar solo la mitad. Vea ese color tan bonito, ese naranja que ya dice, esto va a quedar rico. La rayo bien finita. Decime vos, ¿te gusta la zanahoria bien finita o más gruesita? Sigo con una pera. Esta la lavo muy bien, vea, bien limpita. La corto en rodajas, le retiro el corazón y las semillas y la paso a cubos pequeños. Dele me gusta y suscríbase, que eso es más fácil que pelar un banano maduro. No me diga que le da pereza mover el dedo 2 centímetros, que eso ya es mucha falta de proteína. Dele clic a esa campanita para que estemos siempre conectados y yo le pueda avisar cada que saque una receta nueva. No se me quede por fuera del desfile. Ahora voy con una manzana roja. La lavo bien, la corto en rodajas, le retiro el corazón y la paso también a cubos pequeños. Yo aquí tratando de que coman saludable y ustedes me dejan en visto como si fuera un cobrador de la luz. Si no comentan, el algoritmo piensa que este canal es muy aburrido y nos echa al olvido. Ayúdenme pues a que esta comunidad crezca, que si nos va bien, les sigo trayendo recetas para que dejen a todo el mundo con la boca abierta. Uso ahora 50 gramos de marañones. Me ayudo de la tabla, el cuchillo y los corto en trozos pequeños. Vea ese sonido crocante. Este ingrediente es de mis preferidos. Contame pues, ¿vos sos más de marañón o de nuez? Ahora sí, en una ensaladera empiezo a combinar. Primero agrego la pera y la manzana roja. Y aquí viene un truquito que no falla. Les agrego el jugo de un limón. Vea pues, esto evita que se oxiden, que se pongan oscuras y además le da un toquecito ácido que equilibra todo. Luego añado la zanahoria rallada, los marañones y 100 gramos de uvas pasas negras. Ojo pues, si hasta aquí ya te está gustando cómo va esta ensalada, suscríbete a Qué Rico Recetas y déjame en comentarios si te gustan más las ensaladas dulces o saladas. Vea que eso me ayuda mucho. Ahora paso al aderezo y aquí es donde todo se vuelve cremoso y delicioso. Directamente en la ensalada agrego 150 gramos de crema de leche, luego 2 cucharadas de miel de abejas y finalizo con una pizca de sal. Empiezo a mezclar suavemente, sin afán. Vea cómo la crema va envolviendo la fruta, cómo todo se va integrando. Eso ya se ve cremosito, brillante, provocativo. Y vea pues, aquí va la pregunta seria. ¿Vos dejarías reposar esto o te lo comes de una? Porque yo no espero, esto queda tan bueno que uno no aguanta. Pruebo y no, eso está espectacular. Dulce, cremoso, con textura. Cada cucharada tiene algo diferente. Ahí es donde uno dice, no, esto hay que repetirlo. Sirvo y vea, esto lo puedes acompañar con pollo, con carnes o simplemente comértelo solo como algo dulce pero equilibrado, perfecto para cualquier momento. Bueno pues, contame, ¿te gustó esta ensalada o qué? ¿La harías así tal cual o le cambiarías algo? Deja tu comentario, dale me gusta, compartí esta receta con alguien que ama lo dulce, suscríbete a Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías o no la harías?